Bienvenidos a un capítulo más de Destino Itaca, queridos itaqueros. Iván 32, seguimos en Florencia. Por si te perdiste el último capítulo, te aconsejo que lo veas, que menuda liada que mangamos con la autocaravana. Este capítulo lo dedicaremos a la calma, esa capacidad innata que tienen los perros y que nosotros como humanos debemos de conservar. Mugi en este capítulo me va a demostrar lo que es la paciencia de estar en una ciudad que tampoco es muy interesante para él, aunque sí la recomiendo para cualquier humano, y del esfuerzo por estar al lado de la persona a la que quieres, o del ser al que quieres, mejor dicho. Florencia es simplemente un museo al aire espectacular, mires por donde mires. Por eso he decidido que hagamos un pequeño esfuerzo y lo dedicamos para visitar un poquito más la ciudad, porque la verdad es que es impresionante y muy acogedora, lo cual si nunca has estado te recomiendo. ¿El perro puede pasar? Sí, señor, pero usted se tiene que salir, por favor. El perro se puede quedar. A mí no lo deje, ¿eh? Mira lo que tiene para ti. Mira, se lo doy. Muchas gracias, tío. Mira lo que tenemos, mira lo que tenemos, mira lo que tenemos. A ver, a ver, a ver. ¡Uy, qué rico! ¡Uy, qué rico! Pues nada, salimos de aquí, que el tío me ha dicho cuando he entrado, y dice, el perro se puede quedar, tú vete. Y nos han dado jamón para el perrín, aquí, en el Antico Vinayo. Ahora a jalarnos esto y el jamoncito de Mugi. Cojonudo como todo lo de Italia, pero lo del perro es que es la hostia. Es la hostia, ¿verdad, Mugi? Han dado unos cachacos de jamón para aquí, para él. Y después de visitar el Antico Vinayo, que es la focaccería que más me ha gustado del mundo de todas las que he probado, que tampoco es que sean muchas, pero unas cuantas sí, seguimos en la Piazza della Signoria con la fuente de Neptuno, la réplica del Davide y ese ambiente turístico pero agradable. Tiene algo especial, así que seguimos dando un paseo. Es muy curioso porque es una fuente en la que tienes agua natural y agua con gas. Vamos a probarla. Aquí en la Coca-Cola. Pues es agua con gas. Muy bien. Que flipe. Que no había visto nunca la fuente de un agua con gas. Chao. El amigo italiano que no sabía que se pisaba abajo. El mayor problema que tenemos hoy en día con los perros es que viven sobreexcitados, muchos de ellos por la acumulación de estímulos a su alrededor y por no encontrar esos estados de calma tan necesarios para su organismo. Como podéis ver en este pequeño espacio de tiempo, dos perros pequeños se le tiran a Mugi sin que haya supuesto para ellos una fuente de peligro. Así que imaginaros lo que tiene que ser para Mugi salir por la calle y encontrar de todos los días una docena de perros pequeños que se le tiran ladrando. Claro, para los dueños de estos perros les resulta mucho más fácil pegar un pequeño tirón a un perro de 1,5 kg que aprender sobre cómo funciona su organismo, intentar comprenderlo y que su perro viva en un estado de tranquilidad y de calma, y no sobreexcitado como suele ocurrir. Uno le por Mugi porque aguantar todos los días que una docena de perros se le tiren ladrando, pues hombre, no es lo más agradable del mundo. Y si hay algo que mola de cuando vas a las ciudades, pues es encontrarte cosas de estas por la calle. Así que perfecto momento para parar, hidratar a Mugi y disfrutar de una ópera italiana. Y como no podía faltar una visita a uno de mis lugares favoritos en Italia, que es Benchi. A Benchi vamos y a Benchi también.
Y nos seguimos encontrando cositas por la calle, animaciones, entretenimientos, esto es lo que mola. Improvisar un baile, comer un helado, dar un paseo. Pues hoy toca un Benchi. Por supuesto que no hay que dar azúcar a los perros, ni mucho menos dulces ni chocolate, así que simplemente para que no se sienta desplazado, una pruebita. Pues hoy en esta plaza tan especial con el Davide, el Neptuno, Muguito e yo vamos a proceder a hacer un esfuerzo hoy, porque realmente esto con esto. Pero bueno, momento patrocinado por Huesitos, que encima me lo tengo que comer despacito porque si no me echa la bronca y eso que está deshecho. Y esto ahora mismo, más que un placer, es un sacrificio, porque teniendo esto aquí, coger esto es como una broma, pero bueno. Vamos a intentarlo despacito, quietito. Sí. Despacito, así. Mira, sabe hasta mejor los huesitos, ¿eh? Sí. Así. Despacín, como tiene que ser, así. Lo tengo medio derretido ya. Bueno. Ya después de este esfuerzo, vamos a realizar este otro que es bastante más complicado. Que me parece que todo lo que he bajado las montañas se ha ido al carajo. Pero ¿qué le vamos a hacer? La vida es así. Nos vamos para casa que se está reventado. ¿Verdad, Moguito? Yo aquí viendo este pedazo de monumento, se me pasa por la cabeza qué pensarían cuando pusieron esta piedra o esta primera base de piedras, que dijeron, bueno, pues por aquí hay que empezar. Y ¡fua! O sea, qué pasada esas piedras, que fueron, imagino que de las primeras que se pusieron. Venga, ponemos un poquito de esto y ahora un poquito de verde. Y ahora un poquito de tal. Es que es increíble lo bonito que es, tío. Sé cuando lo tocas. O sea, el tacto es la hostia. Esto es... Aquí hay presupuesto, Luciano. Aquí, no sé, el tipography, el negozianti di generi, alimentari, el administratori. Bueno, aquí están los liantes. Pero tío, que esto, mármol del bueno. O sea, aquí se lo han gastado. Este es más rugoso. Me imagino que por el paso del tiempo, pero esto ya es la hostia. Se lo han gastado, vamos, que aquí hubo presupuesto. No le faltaron detallitos, porque aparte es que lo ves y dices que les ha quedado todo perfecto, ¿sabes? Qué detallitos, qué cositas. Y lo guay es que puedes tocarlo, o sea, puedes estar aquí y puedes tocarlo. A mí eso me parece una pasada. Puedes sentirlo, que está aquí. Pues nada, nos despedimos de Florencia, encantados y esperando que algún día volvamos. Vamos, mi amor. Y bajo la media luna creciente en la Catedral de las Flores, despedimos esta noche y nos vamos a dormir. Porque Mugui ya ha empezado su tarea. Buenos días. Estábamos pensando en marcharnos anoche para Pisa, pero claro,
un domingo en Florencia no se está todos los domingos. Así que como nos faltaban un par de cositas por ver, vamos a ver si las vemos por allí, ya que estamos, pues nos ponemos a ver. Y una de ellas es el Puente Vecchio, que vamos a ver ahora. Siempre aquí, monito. Y es que pensándolo dos veces, un domingo en Florencia no se está todos los domingos. Así que vamos a quedarnos un poquitito más. Otro pequeño esfuerzo de parte de Mugi para disfrutar de un domingo turístico en Florencia. Me flipa ver este tipo de rituales de suerte en los que la gente lo prueba por si acaso. Está petadísimo de gente, como si fuera que es un domingo en Florencia con 30 gradines. Vamos a ver si cogemos agüita para un nene, porque entre el calor y el cansancio, pero como ciudad es flipante, ¿eh? Si mires por donde mires es como un museo, por todos los lados. Mugi observa las estatuas como quien observa yo que sé qué. Y por supuesto que no tenía ninguna duda lo que iba a comer hoy. Focaccia de nuevo. Después de las 2 que zampamos anoche, una tercera no podía ser malvenida. Y en esto consiste la felicidad, en poder disfrutar de un hotel de 5 estrellas o de comer sentado en la acera de una calle en Florencia. Así que haciendo paradas cada poco para que Mugi pueda reposar y no se nos acalore demasiado, pues disfrutamos de la ciudad y de las zonas de sombra. Este no es un perro, es una leyenda, primo, desde León pa'l mundo. Dímelo. Desde la nieve suiza hasta el mar de Ibiza, salta como pantera y el flow te hipnotiza. Persigue conejos, también los ciervos, pero si le hablas de amor te suelta un verso. No sé si se queda. Aquí estamos. No hay sitio en toda la plaza, pues se tiene que poner justito al lado. Para que lo pise. Al final lo pisa, es small this place. Y tú mirando reels, mientras Mugi sigue brillando, mostrando sus skills, pidiendo más, asesina con perfil. Mugi Melón, el filósofo carino, aventurero elegante sin perder el camino. De León para el universo, esto no es ficción. Está perruno, Está que prefiere la con flow y montaña. corazón. La calma es algo que los perros de forma natural deberían de poder tener si nosotros no se la alteramos. Su organismo, como el de la mayoría de los mamíferos, está preparado para vivir en calma y después, en ciertos momentos, tener picos de excitación, como suele ser la caza, la huida o el juego o el aprendizaje. Pero lo que debe de primordial es la calma. Y en nosotros lo mismo, por eso tenemos tanto que aprender sobre ellos. Como animales sincronizadores que somos, tanto ellos como nosotros, al final, cuando estás en un sitio, te das cuenta si el ambiente está agitado, si el ambiente está en calma, la velocidad a la que se mueve la gente. Al final, tú te pones más o menos siempre a esa velocidad para mantener ese ritmo. Y es lo que estamos haciendo en estos momentos, un paseo calmado por Florencia a visitar, como no, el Puente Vecchio, que está, por cierto, lleno de joyerías, tiendas, ventas y, como no, ventas ambulantes también, que de esas no faltan en ningún sitio. Me recuerda un poco al strip de Andorra, solamente que con muchas más joyerías. Debe ser algo típico de comprarse una joya aquí en Puente Vecchio. Yo la joya la llevo aquí al lado mío y es más bien negra, y desde luego que no la cambiaría ni por todo el oro del mundo. Así que antes de despedirnos de esta ciudad, vamos a visitar alguna que otra tiendina que ya habíamos ojeado
Y si hay algo que me gusta de visitar ciudades es visitar tiendas que sean un poco originales. No veo mucho sentido de irte a un Bershka o un Zara en otra ciudad para encontrar más o menos lo mismo que encontrarías en la tuya. Así que encontramos una tienda de patitos, que hay patitos patos. Arriba. Y por supuesto nos llevamos el nuestro. Hemos encontrado nuestro pato mago. Y me voy a aprovechar para descansar. Y para endulzar la mañana un par de golosinitas aquí en esta tienda que también me ha llamado la atención por esas estatuas de superhéroes. Y como no, esta otra tienda que también estuve en ciudades como Berlín y París, que en este caso sí que me gusta porque no es una tienda que esté en todas las ciudades y tienen cosas muy simpáticas y muy coloridas. Y mira qué curioso, si quieres personalizar tus zapatillas, pues aquí puedes hacerlo. Qué curioso. Al final, una de las cosas que son un poco extraordinarias. Volviendo a la plaza para despedirnos. Y la verdad es que nos vamos con un sabor de boca de esta ciudad que no puede ser mejor. Estamos ahí con Muguito, que está muy cansadito por el calor que hace. Así que nos hemos venido aquí al mármol de la Catedral de las Flores, porque hace mucho calor. Y claro, no es lo mismo estar en la montaña, que hay motivaciones para él, que estar en un sitio turístico con mucha gente, con mucho calor. La motivación para él es mucho menor y el cansancio es mucho mayor. Entonces, pues hay que ir dándole, es que tiene ya 10 años y medio largos, entonces hay que ir dándole también sus descansos, ir un poco al ritmo suyo, saber hasta dónde puedes forzar o hasta dónde puede, mejor dicho, forzar, tener siempre agua, hidratarle, pero sobre todo darle sus descansos. Y bueno, pues si aquí es un sitio fresquito y es un sitio bueno para que descanse un ratín, pues que descanse un ratín. Y luego nos vamos otra vez ya para la autocaravana, dirección a Pisa. Y esto es lo que hay. Al final tienes que adaptarte un poco también a lo suyo. Él se adapta a ti todo lo que puede, siempre. Así que también toca adaptarse nosotros a lo suyo. Y si nos toca estar tirados aquí en las escaleras de mármol para que descanse, pues es lo que hay. Bastante que hace que me aguanta todo, que me aguanta el que hagamos vídeos, hagamos fotos, que se viene sin dar un ruido ni protestar nunca, pero al final le ves que tiene cara de cansadete. A ver, esto es como todo, también muchas veces tú estás cansado, yo estoy cansado y tienes que hacer algún esfuerzo para seguir. Bueno, pues con él pasa un poco lo mismo, pero hay que medirle todo eso, sobre todo por la edad que tiene, y hay que saber hasta dónde. Una cosa es hacer esfuerzos y otra cosa es sobreesfuerzos. Así que pues nada, hay que dar a los perrines lo que se precisa. Pero estoy encantado en Italia de cómo nos tratan, de cómo la gente nos para, de cómo le dan mimos, de nuevos seguidores que va cogiendo muy bien el canal, que al fin y al cabo ya no es ni nosotros no ganamos nada con hacer los vídeos más que la pasión que tengo yo por ello, porque a Mugi eso le da igual, porque él no va a disfrutar de los vídeos, pero también un poco por compartir con el mundo pues la belleza de este perrazo que llama la atención donde vamos. Y bueno, pues de alguna manera pues intentamos compartir así. Así que si a alguien le hace feliz nuestros vídeos o le sirve de interés o aprende algo o simplemente le gusta, pues mira, ya valió un poquitín la pena todos los esfuerzos, pero más que los míos, los suyos, que no son pocos. Así que muchas gracias por apoyar al canal de Miguel Melón, por apreciar sus esfuerzos y su valentía y todo lo que me enseña, porque al final es mi fuente de aprendizaje y de inspiración. Así que es más bueno
es más bueno que el pan. Yo cuando algún tolai me ha dicho alguna cosa sobre este perrín, vamos, es que no se puede ser más bueno, hijo. Cachupa. Vamos a darle un pisco labis antes de darle la comidina suya, que ya va siendo también la hora. Tenemos 3 kilómetros y poco al sol. Bueno, iremos por la sombra lo que podamos hasta la furgo. Pero es que está cansada esta para comer, ¿eh? Sí, ¿verdad? ¿Verdad que fue cansadín? Venga. ¡Uy, qué rico! ¡Qué rico! Un lujazo comer aquí en la catedral, ¿eh? Más guapo. Es más guapo. Gracias. Florencia. Muchísimas gracias de parte de Movito Melón y de yo mismo. Nos has encantado. Así que toca seguir el camino. Una nueva aventura nos espera ya donde tenga que ser, más adelante. Y si te ha gustado, pues oye, ¿por qué no nos regalas un like? Que no te cuesta nada, deja un comentario, compártelo si quieres. Y nosotros seguiremos desde luego con la aventura, tanto si nos apoyas como si no. Pero si nos apoyas, pues te lo agradecemos. Y si no, pues como tú veas. Al fin y al cabo, esto te ha salido gratis. Si tienes alguna duda sobre Florencia o quieres saber algo de nuestra experiencia más personal, no dudes dejarnos algo en comentarios y te responderemos, ¿por qué no? We can sleep under the stars, we can sleep under the stars, under the stars. We can do what we like. Nos vemos pronto, Itaqueros. Recordar que sus huellas son mi camino, Itaca nuestro destino. Yeah.